Noches, bienvenidos a su espacio Politeya, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Bienvenidos al episodio 20, el episodio 57 y que lo hemos titulado Movimiento Yo Soy hashtag 132. Comenzamos. Denme un minutito. El movimiento hashtag Yo Soy 132. El 11 de mayo del 2012 se da un suceso que nadie esperaba. Estábamos, bueno, para darles un poquito de contexto, estábamos en las elecciones del 2012 para presidente de la República. ¿Quiénes eran los candidatos? Por un lado estaba Enrique Peña Nieto por el PRI y por el otro lado estaba Andrés Manuel López Obrador, que eran los dos candidatos más fuertes. El 11 de mayo del 2012, Enrique Peña Nieto tenía un evento programado en la Universidad Iberoamericana, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Entonces, ahí se da un suceso que nadie esperábamos, o que nadie se esperaba, mucho menos en una universidad privada. Nadie lo esperaba, pero al mismo tiempo transformó toda la vida política moderna de México. Y fue un recordatorio de lo que puede provocar un movimiento estudiantil. El caso fue un caso sui generis, porque ya que estamos acostumbrados que los movimientos estudiantiles se dan principalmente en escuelas y universidades principalmente públicas, pero en este caso se dio en una universidad privada, una de las más reconocidas de México, también de las más exclusivas, que como ya les comentaba, está en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. En dicha universidad, en el auditorio, se iba a hacer un evento político propio de la campaña de Enrique Peña Nieto. Estábamos en plena campaña, que como lo recordarán, era el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Para hacerles un poquito de contexto, Enrique Peña Nieto había sido gobernador del Estado de México. Se tenían muchas críticas a este gobernador o ex gobernador, ya que estaba muy comprometido principalmente con la empresa Televisa, que la empresa Televisa había tenido unos contratos muy redituables con el gobierno del Estado de México y en teoría era la principal promotora de este candidato. Pero bueno, retomamos el punto. Peña Nieto, confiado en el auditorio, llegó a la institución. Nadie hubiera imaginado lo que pasaría minutos después de iniciado el evento, que aparentemente pues, era un evento más en la campaña del candidato. Los estudiantes que ahí se encontraban se transmitía un ambiente muy especial. Unos decían que era un ambiente hasta que transmitían desafío en contra del candidato, y uno de los principales reclamos fue el evento que sucedió en San Salvador Atenco en el año 2006, que ustedes dirán qué pasó ahí. Siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, hubo unos hechos violentos en San Salvador Atenco en contra de unos pobladores que vendían flores en esa zona, donde el gobierno de Peña Nieto, hizo todo un aparato de represión
para quitar estos pobladores de esa zona de San Salvador Atenco. Pero para hacer digamos, un brevario cultural, les voy a explicar qué fue esto de San Salvador Atenco. Bueno, San Salvador Atenco es una comunidad en el Estado de México donde un grupo de pobladores de Texcoco, liderada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde el 2001 tuvo retenida esa tierra porque no querían que se las expropiara. Todo viene a colación de una expropiación que firma el expresidente Fox, Vicente Fox, para que en esa zona de Texcoco se construyera un aeropuerto o el aeropuerto nuevo internacional de Texcoco. Pero desde el 2001 que se da esta expropiación, los pobladores de San Salvador Atenco pues no salen de esas tierras, no quieren la construcción del aeropuerto en Texcoco por muchas cosas, desde no abandonar su tierra, desde que perder su identidad cultural, etcétera, etcétera. Pero esta situación, después de 5 años, el gobernador entonces del Estado de México, Enrique Peña Nieto, toma la decisión de desalojar a todos esos pobladores que están en esa zona de Texcoco, donde se pensaba construir el aeropuerto nuevo. Entonces, se da el desalojo, se utiliza la Policía del Estado de México, donde se hace una represión fuertísima, se utiliza violencia, pero violencia extrema, donde al intentar desalojar a estas personas, pues la policía asesina, o mata o pierden la vida 2 pobladores de San Salvador Atenco, hay más de 200 detenidos, y lo más grave, bueno, incluidos los asesinatos, es que se dan una serie de actos de tortura y de violencia sexual en contra de mujeres, hechos por los cuales México fue declarado responsable internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo esto, muchachos, pues fue un evento súper como tratado de suavizar por los medios en ese entonces, sobre todo Televisa, porque al final del día tenían compromisos muy fuertes con este gobernador. Todo esto, pues todos estos elementos de San Salvador Atenco eran los que tenían muy presentes los estudiantes de la Universidad Iberoamericana en este evento de Enrique Peña Nieto, donde le gritaban, entre otras cosas, asesino, y le gritaban que Atenco no se olvida. Entonces, este fue el principal reclamo que le hacían al candidato Peña Nieto, donde le gritaban que no se olvida, que Atenco no se olvidaba y Peña, eres un asesino. Pero los ánimos se escalaron cuando el candidato Peña Nieto toma el micrófono, donde asume toda la responsabilidad de esos eventos, donde se justifica que se usó la fuerza de manera legítima, argumentando que el uso legítimo de la fuerza del Estado para restablecer el orden en dicho lugar. Entonces, para poner en contexto, primero, la decisión de Atenco se la responsabiliza totalmente Enrique Peña Nieto, y 2, toma como pretexto que era necesario esa represión policíaca para restablecer el orden en esa zona. Entonces, los ánimos de los estudiantes se encendieron y los reclamos se multiplicaron. Estudiantes de la universidad, mientras que mientras sucedía esto, Peña Nieto intentaba salir del auditorio y retirarse de la universidad, cosa que no pudo hacer. ¿Por qué no? Porque muchos estudiantes
estuvieron bloqueando las salidas y empezaron a gritar más fuerte, pues a desafiar al equipo de seguridad que traía Peña Nieto y a increparlo más. Hay videos que incluso se ve cómo se le avientan zapatos, o sea que los mismos estudiantes se quitaron los zapatos y se los aventaron al candidato. En este caso, a Peña Nieto, como para resguardarlo, autoridades de la universidad, junto con su personal de seguridad y la gente que venía con él, lo resguardaron en los baños de la universidad. Estuvo ahí, estuvo algunos minutos, algunos dicen que pues media hora, una hora, mientras se ideaba una forma de intentar sacar al candidato de la universidad. Este evento, pues fue, pues la verdad, pues muy fuera de lo que pues todo el equipo de campaña imaginaba que iba a pasar en una universidad privada, que aparentemente pues no iba a pasar nada. Porque como les digo, principalmente pues digamos, los eventos, digamos, sociales fuertes, los reclamos fuertes, se dan principalmente en universidades públicas. Pero en la Ibero nos demuestra que los jóvenes pues no tienen nada que ver con que sean estudiantes en escuelas privadas o en escuelas públicas. Los estudiantes son gente interesada en su sociedad, están interesadas en las causas sociales y también su enojo pues lo querían expresar frente a una figura pues tan controvertida como Enrique Peña Nieto, sobre todo por ese evento de San Salvador Ateco. Pero adicionalmente a esto, por fin logran sacar a Peña Nieto de la universidad, se retira de la universidad y como una especie como de control de daños, el presidente Pedro Joaquín Caldwell, que era el dirigente nacional del PRI, declaró que los estudiantes que protestaban en el auditorio de la Universidad Iberoamericana, pues que en realidad no eran estudiantes de la Ibero, que eran infiltrados de otro partido político que se utilizaron para pues para reventar el evento. Cuando se dan estas declaraciones, pues los estudiantes que participaron en este evento político, pues toman las redes sociales para mostrar sus tarjetas o sus credenciales de la Universidad Iberoamericana, donde subieron uno a uno videos en redes sociales donde decían que si eran estudiantes de la Ibero, que no eran y que efectivamente estaban protestando contra Enrique Peña Nieto. Entonces, posteriormente, Pedro Joaquín Caldwell, yo creo que alguien le debería dar un premio a Pedro Joaquín Caldwell porque un hecho que aparentemente pues, fue anecdótico, pues lo único que hizo con sus declaraciones fue hacerlo de así, lo hizo así. Entonces Pedro Joaquín Caldwell vuelve a encender pues, los enojos de los estudiantes cuando declara que solamente habían sido 131 estudiantes los que habían protestado contra Peña Nieto. Dichas declaraciones se encendieron como polvorín, ya que a partir de ahí se generó el movimiento que se le llamó #YoSoy132, aludiendo a los 131 estudiantes que decía Pedro Joaquín Caldwell, sumándole uno. ¿Quién era ese uno? Pues todos los que demás se vuelven sumando. Entonces, a partir de estos sucesos se comenzaron a movilizar cientos de jóvenes estudiantes, ya no solo de la Ibero, sino de otras universidades, que fueron dándole estructura al movimiento.
Este movimiento fue un acto genuino, político, surgido de la nada, del desdén de una clase social política que está acostumbrada a no recibir consecuencias sobre su actuar político o público. Hubo cientos de marchas en distintas ciudades de México, un movimiento muy fuerte en redes sociales donde se golpeaba y se atacaba precisamente al partido del PRI o al puntero, que en este caso era Enrique Peña Nieto, pero yo creo que este movimiento lo que tenía muy importante que era un movimiento genuino de la juventud, que en realidad buscaba que la sociedad los escuchara. Y se hicieron escuchar por la fuerza. Este movimiento pues, se fue amplificando y fue conjuntando demandas sociales de justicia social en un país golpeado por la corrupción, la manipulación de los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo Televisa, que distorsionaban la realidad, por ejemplo, lo que había sucedido en Atenco. Y cómo el candidato Peña Nieto se construyó su candidatura a través de los medios, principalmente de Televisa, misma empresa que fue sumamente beneficiada con contratos millonarios cuando Peña Nieto fue presidente. Este movimiento fue tan importante que estuvo a punto de descarrilar la candidatura de Peña Nieto, ya que parecía una bola de nieve que no hacía más que crecer y crecer. Quiero hacer énfasis en este punto. Este movimiento, en verdad, casi tumba al candidato Peña Nieto. O sea, la elección fue tan cerrada gracias a este movimiento, porque las encuestas antes de este movimiento le daban hasta 11 puntos de ventaja a Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador. Entonces realmente este movimiento sí fue muy decisivo para que la elección estuviera muy competida. Entonces no me queda más que concluir con este evento que históricamente la juventud es la que encabeza los cambios sociales más importantes en la historia del México moderno. No olvidemos el movimiento de 1968 y su represión por parte del gobierno priista de Díaz Ordaz. El movimiento #YoSoy132 nos recordó lo poderosos que pueden ser los jóvenes cuando se deciden a luchar por una causa de hacer valer su inconformidad con lo que no está bien en el país. También este movimiento nos ayudó para recordarle a los jóvenes actuales que deben estar vigilantes de los gobiernos y de los políticos, a ser observadores de lo que no está bien en la sociedad y se puede mejorar. El movimiento estudiantil #YoSoy132 fue un movimiento genuino y espontáneo que surgió en un campus universitario, pero que permeó a toda la sociedad mexicana, que lo maximizó, que a diferencia del movimiento de hace algunos meses, del movimiento que se le llamó de la generación Z, que realmente más que un movimiento de la juventud, pues fue un movimiento político hecho y promovido por partidos políticos que hacían parecer que los jóvenes de la generación Z eran los que estaban gestando dicha inconformidad. Rápido fue la consecuencia que de dicho movimiento no representaba los intereses genuinos de la sociedad, se desinfló, se dejó de hablar de él, cuando se supo que en realidad quien estuvo detrás de este movimiento, y no era precisamente la generación Z. Entonces la sociedad no lo tomó como suyo por muchas cosas. Dentro de esas cosas fue que hubo muchos grupos violentos patrocinados y
promovidos por gobiernos tanto de la Ciudad de México como de partidos nacionales, que lo único que buscaban eran darle un golpe al gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal, pero sin realmente tener una causa, pues aparentemente social. Entonces, definitivamente, los jóvenes deben participar más en política y ser punta de lanza para los cambios que necesita la sociedad mexicana. Es muy curioso que dentro de las votaciones, el grupo social de los jóvenes de entre 18 a 30 años son los que menos votan. Entonces, no solamente son los que menos votan, también menos participan en candidaturas y en espacios públicos. Necesitamos a los jóvenes que se interesen más por la cosa pública, porque no, eso nos va a hacer una mejor sociedad. Les voy a dejar aquí en la publicación de este video, les voy a dejar en la liga para un video en YouTube hecho por estudiantes de la Universidad Autónoma, de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente sobre este movimiento. Es un video muy cortito, de 4 minutos más o menos, donde les explica muy brevemente lo que fue este movimiento. Para mí es algo muy importante este movimiento, porque fue un movimiento pacífico, genuino, hecho por estudiantes, que la sociedad lo tomó como suyo y que fue muy decisivo en la elección. No logró el cometido, que era que no llegara Peña Nieto a la presidencia, pero le dio un ejemplo o le dio un repasón a los políticos de lo importante que son los jóvenes para la cuestión política en nuestro país. Pues no me queda más que decirles muchas gracias por estar en en vivo, invitarlos a mis redes, en Politeia Noticias, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, queja, sugerencia, y también por si les interesa algún tema en específico. Si no los veo pronto, pues quiero desearles un feliz año. En las épocas pasadas, en los pueblos primigenios, en la época de la prehistoria, o de las primeras, sí, pues de la prehistoria, en el paleolítico, en el neolítico, los seres humanos veían los cambios estacionales del clima, y cuando se daban estos cambios, ellos lo veían como un cierre de un ciclo. Entonces, cuando pasaban estos cierres del ciclo, los seres humanos hacían una reflexión sobre lo bueno y lo malo que había pasado en ese ciclo. Y entonces, pues hacían una especie de elementos que pudieran hacer o acciones que pudieran hacer para que realmente esos elementos positivos fueran más en el siguiente ciclo. A partir de ahí se da lo que ya nosotros conocemos como los propósitos de Año Nuevo, es que en realidad el año pues es igual que lo que se vivía antes en la prehistoria. Se termina un ciclo, que es un ciclo de un año, hacemos una reflexión sobre lo que pasó en ese año y hacemos una serie de propósitos, obviamente positivos, que queremos que pasen en el siguiente año. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y que cuando hagan la reflexión del 2026 sean más las cuestiones positivas que negativas para todos ustedes. Tengan bonita noche y nos estamos viendo. Hasta luego.